Alabado sea el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Bienvenido, querido amigo, querido hermano en la fe, querido familiar, querida persona que vaya a ver este video una vez más. Estamos acá en la iglesia de adoración familiar, ubicada en la avenida Hualén, en el número 1618, comuna de Cerro Navia, Santiago de Chile. Hoy día jueves 26 de febrero del año 2026, estamos en este lugar. Generalmente estamos abriendo los días viernes y los días sábados a las 6:30 de la tarde, pero hoy día, de manera especial, quisimos hacer esta predicación, este video, para predicar la palabra del Señor, para bendecir su vida y para que el Señor nos pueda hablar a través de esta santa y bendita palabra. Sea usted muy bienvenido, cualquiera que vaya a escuchar este video, cualquiera que vaya a ver esta predicación. Que el Señor Jesucristo le bendiga, le guarde, si está pasando momentos difíciles, momentos angustiados en su vida. El Señor quiere bendecirle a través de su palabra. El Señor nos quiere hablar, nos quiere ayudar, nos quiere guiar en esta vida que llevamos en este mundo. Sea usted muy bendecido por la palabra del Señor. Iglesia de Adoración Familiar, le repito la dirección, avenida Hualén, 1618, comuna de Cerro Navia, Santiago de Chile. Están las puertas abiertas en este lugar para que usted se congregue y alabe el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en el último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3. Desde el versículo 13 hasta el versículo 18 vamos a leer. Último libro del Antiguo Testamento de la Biblia, versión Reina Valera 1960. El profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Vamos a dar pues lectura a esta santa y bendita palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor. Diferencia entre el justo y el mal. Dice la palabra de Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad o maldad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Alabado sea el Señor. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18. Entonces os volveréis
y discerniréis la diferencia entre el justo y el mal, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Alabado sea el Señor Jesucristo para siempre. Gloria a Dios por esta palabra que una vez más el Señor nos permite poder entregar este mensaje a través de las redes sociales, a través de la iglesia, en el templo. Tenemos las puertas abiertas en este lugar. Cualquiera que quisiese venir va a ser bienvenido para escuchar palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo y también vamos a publicar este video en un rato más en las redes sociales para que usted pueda escuchar palabra del Señor. Dice la Escritura que una de las formas más recurrentes que Dios tenía, Jehová de los ejércitos, en la antigüedad para comunicarse con su pueblo, en este caso con el pueblo de Israel, era a través de los profetas. El Señor levantaba a los profetas para hablarle al pueblo, para comunicarle su voluntad y para también mostrarle a la gente lo que estaba sucediendo y cuáles eran los errores, cuáles eran las maldades que en ese lugar y en muchas partes de la tierra en aquel tiempo estaba sucediendo. Por lo tanto, Dios a través de los profetas, a través de la palabra, a través de la prédica, a través de la profecía, el Señor le hablaba a sus hijos, le hablaba a los sacerdotes, le comunicaba el mensaje. Pero cuando vino el Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento, en los últimos 2000 años que han pasado cuando Él vino a la cruz, cuando Él murió y resucitó al tercer día de entre los muertos para salvarnos a nosotros, el Señor Jesucristo, Dios mismo que vino a la tierra, utilizó el mismo procedimiento. Él comenzó su ministerio predicando en las calles, predicando en los pasajes, en las aldeas, en las plazas, sanando a los enfermos de toda dolencia y de toda enfermedad, sanando a los ciegos, resucitando a los muertos, dándole alimento a aquel que no lo tenía y ayudando a aquel que estaba en angustia y en tristeza. Por lo tanto, la palabra del Señor que usted está escuchando en esta hora fue predicada hace alrededor de 2500 años atrás, más o menos, porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un silencio denominado un silencio profético de alrededor de 400 a 500 años. Entre Malaquías y el nacimiento de Jesucristo el Señor hubieron alrededor de 400 y 500 años. Gloria a Dios. Por lo tanto, la palabra dice lo siguiente. Gloria a Dios. Entonces dice la Escritura lo siguiente. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor. La diferencia entre el justo y el mal. Gloria al Señor. En ese tiempo el profeta Malaquías, que el Señor lo llamó, el Señor se quejó contra la clase sacerdotal de aquel tiempo de Jerusalén, de Israel. El Señor le habló a los sacerdotes y le habló también al pueblo de Israel, donde lamentablemente las cosas no se estaban haciendo bien. Y hoy día el Señor una vez más nos trae esta palabra para mostrarnos a nosotros, tanto a cristianos y tanto a la gente del mundo, de que el ser humano hoy día no está haciendo las cosas bien. Lamentablemente, como decía hace unas prédicas atrás, la historia se vuelve a repetir.
Ese es el problema que hoy tenemos en el mundo. El Señor, por eso es que dejó la Biblia, dejó a los profetas, vino el Señor Jesucristo a predicar el Evangelio de salvación, de vida eterna, el Evangelio de perdón. Pero lamentablemente hoy día el ser humano no quiere entender, no quiere comprender de lo malo que está este mundo. Y por eso es que el Señor una vez más nos recuerda su palabra. Miren lo que comienza diciendo el profeta Malaquías al pueblo de Israel en aquella época, como el Señor nos recuerda hoy de lo que está sucediendo. Dice el versículo 13, Malaquías 3, capítulo 3, versículo 13. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Versículo 14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Fíjese que esta palabra del profeta Malaquías está en un contexto que va directamente al pueblo de Dios, al pueblo del Señor, a la nación de Israel. Pero dice que el Señor empezó a escuchar que las palabras, que los dichos, que las conversaciones hacia el Señor eran violentas. Eran palabras no solamente soeces o palabras hirientes, sino que eran palabras violentas. Porque déjeme decirle, querido amigo, querida persona, que la violencia no solamente se puede mostrar de manera física, con un golpe, con hacerle daño a otra persona, sino también con las palabras. Las palabras en ese tiempo de la clase sacerdotal de Israel, como del pueblo de Israel, eran violentas hacia el Señor. Y hoy día es exactamente lo mismo, porque dice el versículo: vuestras palabras contra mí, dice el Señor, han sido violentas, dice Jehová. No lo digo yo, querido amigo. Querida persona, no lo dice este predicador, lo dice el Señor. Por eso que hoy día, lamentablemente, las palabras contra el Señor, las ofensas, las blasfemias son violentas, son burlescas. Por eso que el apóstol Pedro, en una de sus cartas a la iglesia, dice que en los últimos tiempos van a venir burladores de la palabra del Señor, burladores de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Gloria al Señor. Entonces dice Jehová: y dijisteis que hemos hablado contra ti. La gente trataba en ese tiempo de decir, allá en Israel, que no le hablaban mal a Dios, porque a lo mejor iban al templo, a lo mejor, por decirlo de alguna manera, como en este tiempo, iba a la iglesia o se congregaba en alguna religión. ¿Me entiende? Pero dice que la gente decía o se preguntaba: ¿qué hemos hablado contra ti? Y el Señor responde en el versículo 14, dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Eso hoy lamentablemente está sucediendo en este mundo. Hoy día al Señor no se le toma en cuenta. Hoy día a Dios no se le toma la seriedad que amerita que cada ser humano debiera tener. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso que dice: por lo demás es servir a Dios. En otras palabras, la gente de ese tiempo, como la gente de hoy, tanto en el mundo como también parte de la iglesia, lamentablemente está cuestionando el servir a Dios. Mucha gente piensa en el mundo que está de más servir a Dios, que es una pérdida de tiempo servir al Señor. Gloria a Dios para siempre. Sigamos leyendo. Dice, versículo 14: habéis dicho por demás es servir a Dios. Y se hace una pregunta, y hace una pregunta acá el escritor, el profeta:
¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Alabados al Señor Jesús. Dice aquí la palabra, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, en ese tiempo, como hoy, la gente se quejaba delante del Señor, que a pesar que no servía, que a pesar que creía, estaba con problemas, estaba afligido, estaba con muchas cosas, y lamentablemente no reconocían al Señor a pesar de que el Señor les había mostrado su palabra. Hoy día mucha gente solamente se quiere acercar a Dios cuando tiene un problema, cuando tiene una enfermedad, cuando tiene una angustia. Pero cuando está todo bien, cuando está todo perfecto, el ser humano se olvida de Dios. Sea la religión que sea el credo que sea, la gente se olvida del Señor. ¿Por qué? Porque dice que aprovecha que guardemos su ley. En otras palabras, ¿qué aprovecha que creamos en el Señor si estamos afligidos, si tenemos problemas, si tenemos dificultades en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Cuánta gente hoy se sienta así? Que no quiere acercarse a Dios cuando no tiene problemas. Y también hoy está sucediendo que cuando la gente tiene problemas o está afligido, lamentablemente ha entrado un orgullo al ser humano, que a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, el ser humano no quiere acercarse a Dios. Eso es lo que pasaba en Israel y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. El ser humano se ha vuelto soberbio delante del Señor. El ser humano se ha vuelto irreverente ante los ojos de Dios. Por eso que dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley o guardemos su palabra o creamos su palabra si andamos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, que el Señor tenga misericordia tanto de la iglesia como aquellos que están en el mundo o aquellos que están descarriados, aquellos que un día conocieron al Señor, pero hoy día se han olvidado de Dios, como lo ha hecho el mundo. Sigamos leyendo. Versículo 15 dice, decimos pues ahora, en ese tiempo era el ahora, y hoy se dice exactamente lo mismo. Miren lo que dice la palabra. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Gloria al Señor. Eso es lo que pensaba la sociedad de aquella época y hoy día está pasando lo mismo. Hoy día se tiene como una persona exitosa, una persona que le va bien, una persona que es bienaventurada, aquella que es soberbia. Y sobre todo soberbia para con Dios. Porque una persona puede ser soberbia en su estrato social, en la sociedad, valga la redundancia, con la familia, con los padres, pero hoy día la soberbia es contra Dios. Entonces por eso decimos ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad o los que hacen maldad. ¿Se da cuenta? No solamente son prosperados, y aquí me voy a detener un par de minutos. Prosperados significa que le va bien, que todo le sale bien. Hace lo malo, pero le va bien. Es algo como que no tiene mucho sentido, pero así está este mundo. Como dijo el profeta Isaías hace muchos años atrás, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Por lo tanto, hoy día, en este mundo como en aquella época, el malvado
pareciera ser, entre comillas, que se va a salir con la suya. Por eso que dice que es prosperado, que le va bien en su negocio, pero hace lo malo, es corrupto, es ladrón, trabaja en la delincuencia, porque hoy día lamentablemente no solamente las palabras eran violentas en ese tiempo, sino que hoy día también la delincuencia se ha transformado en un trabajo, y un trabajo muy lucrativo. El delincuente hoy día prefiere no estudiar, sino que prefiere robar y hacerlo mal, y gana más dinero, y le va bien, y es prosperado. Dice, no solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué le parece? Si en ese tiempo de Malaquías, hace más de 2500 años, la situación en ese país, en esa época era así, imagínense cómo hoy está el mundo. Así está. O sea, la sociedad está trastocada, está cambiada, está soberbia, está contra Dios. Y hoy día el ser humano no quiere nada con Dios. Por eso que dice, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ese es el carácter de los hombres y de las mujeres en el día de hoy, la soberbia. Porque como le decía adelante, el ser humano puede ser irreverente, el ser humano puede hacer esto y aquello, pero la soberbia ante el Señor es algo grave. Porque dice, sino que tentaron a Dios y escaparon. Tentaron al Señor y escaparon. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo el Señor acá, que el delincuente, el malvado, el perverso, el que asesina, el que roba, se sale con la suya, sale libre. La justicia está a favor de él. Este mundo está a favor de él. No va preso, no va a la cárcel, sino que sale libre. Tienta a Dios y escapa. O sea, incluso la justicia hoy día está torcida. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Ese era el panorama de aquella época hace 2500 años. Y hoy día, año 2026, después, está pasando exactamente lo mismo. La gente dice que es de más servir a Dios, que es pérdida de tiempo. Sus palabras contra el Señor son violentas. Las palabras son ofensivas para con Dios. No hay respeto para con Dios. ¿Se da cuenta? Que está de más servir a Dios. ¿Qué sacamos con guardar su palabra si andamos con problemas? Y mejor dicho, los bienaventurados son los soberbios, los que no creen en Dios, sino que son prosperados y les va bien. O sea, el mundo al revés. Pareciera ser que hoy día el que hace lo malo le va mejor para aquel que hace lo correcto, para aquel que hace lo bueno. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ese es el panorama desde el versículo 13 hasta el versículo 15 de los malvados. Pero desde el versículo 16 en adelante, el Señor cambia de tono y va a hablar del otro lado. Miren lo que dice el versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Dice que los que temían a Jehová, los que tenían temor de Dios, habló cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y Jehová oyó. Escuchar y oír hay una gran diferencia. Porque al escuchar usted puede escuchar ruido, puede escuchar voces, pero al oír usted va a entender lo que está escuchando. Y es justamente lo que Dios hizo con aquellas personas que no se dejaron amedrentar por aquella sociedad de aquella época, sino que tenían temor de Dios. Conversaron entre ellos y Dios los escuchó y Dios lo oyó. Eso significa que hoy día mucha gente que cree en el Señor se hace la misma pregunta: ¿por qué al malvado le va bien
¿Y por qué al que quiere hacer lo bueno no le va muy bien? Sino que le cuesta más. Y dice que Jehová escuchó y oyó. Recuérdese que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto por casi más de 400 años, dice que el Señor escuchó sus angustias de los azotes de los capataces, de la esclavitud de Israel. Dice que el Señor se acordó, el Señor escuchó el gemido de su pueblo. Y aquí exactamente ocurrió lo mismo. El Señor, Dios escucha y oye todo lo que nosotros hacemos. Él ve, Él contempla lo que estamos pensando, lo que estamos hablando, lo que queremos hacer. Dios lo sabe. Como le decía en la prédica anterior, Dios conoce nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos. Por lo tanto, si en nosotros hay temor de Dios, hay respeto para con Dios, siga manteniéndolo, querido amigo. Y si no lo tiene, hágalo. Busque al Señor Jesucristo. Tenga temor de Dios. Porque aquí dice lo que va a suceder. Dice, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Gloria al Señor. Se da cuenta que el Señor no solamente escucha, no solamente oye, sino que Él escribe un libro de memoria de todas las cosas que nosotros hacemos. Aquellos que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El Señor está escuchando nuestras vidas y está anotando en un libro de memoria lo que cada uno de nosotros hacemos, lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. El Señor Jesucristo sabe, lo anota en un libro de memoria y Él sabe lo que incluso pensamos. ¿Por qué entonces aquí se denota una diferencia que realmente tiene que haber temor de Dios en nuestras vidas? Pero el ser humano que hace lo malo, lamentablemente no tiene temor de Dios. El ser humano que hace lo incorrecto no tiene temor de Dios. Y al no tener temor de Dios, hace lo malo delante de Él. Pero dice la palabra que los que tienen temor de Dios, Dios escucha y oye y escribe un libro de memoria. Él anota nuestra vida. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Como le decía la otra vez, usted a lo mejor puede estar dentro de la iglesia o a lo mejor no haber asistido nunca a la iglesia. Alabanza al Señor. Pero Dios igual anota nuestra vida en un libro de memoria. Alabanza al Señor. Miren lo que dice la palabra. Versículo 17. Y para los que piensan en su nombre. La pregunta que el Señor te hace hoy. ¿Estás pensando en el nombre del Señor? ¿Están pensando que Dios te ayude en algún proyecto, en algo que vas a hacer en este año 2026? Ya las vacaciones se están acabando. Enero, febrero, generalmente en Chile, como en la parte de Sudamérica o del hemisferio sur, las vacaciones son en este tiempo por el clima. Pero ya en marzo empieza el año de verdad. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Piensas en el Señor? ¿Encomiendas al Señor tu camino? ¿Estás confiando en Él para que Él haga en tu vida o no? Gloria al Señor para siempre. Por eso dice, y para los que piensan en su nombre. Y el versículo 17 dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Gloria a Dios para siempre. Dice que, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Cuál es ese día, querido amigo, querida persona, querido hermano, querido familiar? Pueda escuchar este video y irlo deteniendo y ir pensando de que aquí el Señor está hablando de un día
en que Él va a actuar, en que Él va a colocar las cosas en su lugar. Él va a colocar orden en esta tierra. Por eso que dice, para los que piensan en el Señor, para los que tienen temor de Dios, para el Señor van a ser especial tesoro en el día en que yo actúe. Alabados al Señor Jesucristo. Dios va a actuar. Él va a poner el orden que hoy día no existe. Muchas naciones, muchos presidentes, muchos políticos quieren la paz mundial, quieren la paz para las naciones. Pero en este mundo jamás va a haber paz si el príncipe de paz, si el Dios de paz no gobierna esta tierra. La pregunta es, ¿el Señor está gobernando nuestras vidas? ¿Está gobernando tu vida? Hacete esta pregunta. Gloria al Señor. Por eso que dice, para mí serán especial tesoro. ¿Cuál es la gente? ¿Cuáles son las personas que para Dios son especial tesoro? Aquellos que temen a Dios y piensan en su nombre. ¿Usted está pensando en el Señor para lo que va a hacer este año? Para sus proyectos, para su familia, para su trabajo, para a lo mejor algún emprendimiento, para algún viaje, lo que sea, para sus estudios, etc. ¿Estás encomendando al Señor tu camino, tu vida? ¿O estás siendo soberbio para con el Señor? ¿Estás cerrando tu corazón? ¿Estás cerrando tus ojos y no quieres nada con Dios? Aquí se denota que hay dos clases de personas para con Dios. Los que hacen lo malo y los que temen a Dios y piensan en su nombre. Sigamos leyendo. Será para mí especial tesoro en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, y los perdonaré. Y aquí hay algo interesante. Fíjese que primero el Señor habla de los malos, habla de los soberbios, que pareciera ser que tentaron a Dios y escaparon, ¿cierto? Y aquí habla de los que temen a Dios, de los que piensan en su nombre y que van a ser especial tesoro. En el día en que el Señor actúe, en el día en que el Señor venga, día que se acerca, día que está pronto a suceder. Pero dice la palabra, en el día en que yo actúe y los perdonaré. Significa entonces que esas personas que temen a Dios y que piensan en su nombre no son perfectas. Porque ningún ser humano en esta tierra es perfecto delante del Señor. Pero tiene que haber una diferencia, tiene que haber una actitud para con el Señor de temer su nombre, no con un temor de miedo, sino un temor reverente, un temor de respeto y pensar en el Señor. Hoy día mucha gente piensa en tanta vanidad de este mundo, en tanta tontería que es triste. Hoy día está sucediendo un movimiento que no sé si usted lo ha visto en las redes sociales, que se llama los Terian o los Terian. Los jóvenes hoy se están disfrazando de animales, se están colocando una capucha de un lobo, de un gato, de un perro, de una jirafa, y se están creyendo animales y están gateando por las calles. Y lo más terrible es que la sociedad en Europa, en otros lugares, está aceptándolo. Hay mamás y papás que le hicieron un cordel al niño que se cree gato para que camine por el parque. ¿A dónde vamos a llegar? Busque en internet los Terian y usted va a ver a los jóvenes con caretas, con máscaras de gato, de perro, de lobo, de chimpancé. Que Dios tenga misericordia a dónde ha llegado la decadencia de este mundo. Que los jóvenes se creen animales, es una crisis de identidad. Eso es lo que hoy está pasando, por eso que dice la palabra, en el día en que yo actúe y los perdonaré. Hoy día en esos pobres jóvenes no hay temor de Dios.
Hoy día el que hace lo malo, el que roba, el que asesina, el que mata, el que se corrompe, el que es violento para con Dios, no tiene temor de Dios. Es soberbio. Pero dice la palabra, en el día en que yo actúe y los perdonaré. Es lo que Dios quiere hacer. Es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. ¿Sabe lo que el Señor Jesús, cuáles fueron sus primeras palabras cuando estaba clavado a la cruz? Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hoy día, lamentablemente, mucha humanidad, muchos seres humanos en la tierra no saben lo que hace cuando es soberbio para con Dios, cuando es altivo para con Dios, cuando es irreverente para con el Señor. Dice: y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y aquí hay otra cualidad, y aquí hay otra característica que el Señor valora, que el Señor se agrada cuando nosotros de una u otra manera, sea una mujer, sea un hombre, sea un anciano, sea un joven, sea un niño, sirve al Señor. ¿Y usted cómo puede servir al Señor? Haciendo lo correcto, creyendo en Él y haciendo lo bueno. A lo mejor estoy predicando en el desierto, como era Juan el Bautista. Hacer lo bueno, hacer lo correcto. Cuando alguien te sugiera hacer un arreglín en el trabajo, o un arreglín en la cajera o el cajero del banco, la persona puede decir: no, yo no me voy a corromper. O un político va a decir: yo no me voy a corromper. O una persona que va a tener que distribuir droga: yo no me voy a corromper. Decir no a lo malo y decirle sí a Dios. Por eso que dice: y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo, o el padre perdona a su hijo que le sirve. Dios quiere que nosotros le sirvamos, no como una religión, sino con agradecimiento, con gratitud. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere, que nosotros le sirvamos con gratitud, le sirvamos con alegría, con contentamiento, no por obligación. Hay gente que va al templo, que va a la iglesia o que profesa alguna religión y va obligado. Dios no obliga a nadie, querido amigo, pero Él te va a mostrar la cruda realidad por su palabra de lo que realmente sucedió allá en Israel en el tiempo de Malaquías y lo que sucedió y está sucediendo hoy en la tierra, lamentablemente. Y el versículo 18, el Señor consolida el mensaje. Y este mensaje se consolida en dos grupos de personas que al final de cuentas el Señor va a separar. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad que el reino de los cielos es cuando el Señor venga y Él va a separar a los cabritos de las ovejas, a las ovejas de los cabritos. Y el versículo 18 dice lo siguiente: entonces os volveréis y discerniréis. Discernir significa pensar, darse cuenta, discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Al final de todo este mundo, al final de los siglos, aunque usted no lo crea, querido amigo, eso va a suceder. Ese día se aproxima. Ese día viene. Cristo ya viene. Cristo viene a la tierra y Él va a hacer una diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy día a lo mejor usted dirá: es que el malvado se sale con la suya, querido predicador, querido pastor, querido lo que sea. Usted a lo mejor me va a decir eso.
que el malvado se sale con la suya. Pero dice la palabra del Señor que hay una diferencia que Dios la ve, que Dios la conoce, que Dios sabe cuál es la diferencia, y eso está en nuestro corazón. A veces nosotros no conocemos nuestro corazón. A veces hacemos cosas que no debiéramos hacer, pero Dios nos conoce. Dios nos conoce, querido amigo, querida persona, querido hermano, querido familiar, querido amigo que está por ahí. Dios nos conoce. Cristo te conoce. Y si Cristo te conoce, no podemos escapar de Él. Porque dice el versículo 15, los soberbios tentaron a Dios y escaparon. Tentaron a Dios y escaparon. Pero dice la palabra del Señor, dice el Señor en su palabra, que Él no tendrá, escúcheme bien por favor, Él no tendrá por inocente al culpable. Dios no se va a poder sobornar. Usted no va a poder corromper a Dios. Usted no va a poder comprar al Señor. Hoy día la salvación, el salir libre, el hacer lo malo, se puede comprar la justicia, se puede comprar a un juez, se puede comprar a un abogado. Pero al abogado celestial, que es el Señor Jesucristo, no lo vamos a poder sobornar. Por eso que dice, entonces os volveréis y discerniréis. Eso es lo que tenemos que tratar de entender de una vez por todas, querido amigo. Los tiempos son cortos, los tiempos son difíciles. Parece que el malvado se sale con la suya. El ladrón, el que hace lo malo, el que se ríe de Dios, parece que se sale con la suya. Pero al final de cuentas, dice esta palabra, vas a volver y discerniréis y entenderéis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y aquí está la gran pregunta para nosotros que Dios nos hace a través de su palabra. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás buscando la misericordia del Señor? ¿Estás buscando su perdón por medio del Señor Jesucristo, de su sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Porque dice que al final los que temen a Dios, los que piensan en su nombre, el Señor los va a perdonar. Significa que nadie es perfecto, pero tenemos que empezar por algo. Temer a Dios, dice Apocalipsis, temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ya es venida. Adorar al que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que encomendarnos al Señor, no una religión. Te lo vuelvo a repetir, querido amigo, querido hermano, querido familiar, no a una religión, sino a Jesucristo el Señor. Es la única manera de que Dios nos perdone. Que Dios te bendiga. Hay una diferencia al final. El Señor lo dijo antes de finalizar el Antiguo Testamento. Después viene otro pasaje que es más complejo de predicar. A lo mejor en los próximos videos lo voy a predicar. Pero aquí el Señor quiere que haya una diferencia entre el que hace lo malo y el que haga lo bueno. Dios quiere que hagamos lo bueno, aunque pareciera que hoy día es un cliché imposible. Pero Dios quiere que hagamos lo bueno, porque Él es bueno. Dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. La palabra santo significa apartado, separado, diferente, pero no perfecto. ¿Se da cuenta? Porque dice al final, yo los perdonaré. Que Dios te bendiga, Dios te quiere perdonar. Si has hecho lo malo, Dios te quiere perdonar, amigo. Si has hecho lo incorrecto, Dios te quiere perdonar. Pero vuélvete al Señor. Entiende lo que el Señor dice, para que Él te perdone y para que te considere en su reino, para que puedas entrar por la puerta en unas prédicas atrás y puedas cruzar el umbral al reino de Dios. Ha sido palabra del Señor. Que Dios te bendiga en esta noche, en esta tarde. Que el Señor te guarde, te abra el entendimiento para que entiendas su palabra. Que el Señor Jesucristo te bendiga.
bendiga.